A Donald Trump se le ha ido completamente la pinza, o eso parece. Aquí tenemos la guerra arancelaria, la guerra comercial que tanto tiempo venía siendo anunciada, pero que nunca llegaba, porque mucha gente decía, bueno, esto parece que es simplemente una estrategia de negociación de Donald Trump, esto es simplemente una amenaza para conseguir otras cosas, y la verdad es que hasta el sábado pasado era normal pensar eso, pero es que este sábado Donald Trump, la administración de Donald Trump, ha aplicado aranceles del 25% a todos los productos de México, del 25% a casi todos los productos de Canadá y del 10% a los productos de China. Siempre es un añadido a los aranceles que ya existen, sobre todo lo de China. Solo que hemos conocido hace apenas unas pocas horas que esos aranceles impuestos a la economía de México se van a pausar durante un mes debido a las negociaciones que ha tenido el presidente de Estados Unidos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Entonces, de momento está todo en stand-by, pero vemos a Donald Trump de una forma muy decidida cumpliendo sus promesas y sus amenazas, que son una maldita locura, hay que decirlo. Yo no soy precisamente una de las personas que se ponen a criticar los aranceles. Entiendo que tienen su cometido y su estrategia detrás. Pero cuidado, porque una cosa es ponerle un arancel a un producto determinado porque tu industria local no puede competir con ella y a ver si así puedes remontar un poco. Y otra cosa es lo de Donald Trump, que ha puesto 25% a todos los productos provenientes de un país. Eso es una maldita locura, no hay estrategia detrás y por lo tanto también quizás podamos entender que sea una amenaza, ¿no? Es un farol, es simplemente para ganar esa mano en las negociaciones. Veremos a ver, porque en el vídeo de ahora lo que vamos a analizar es los impactos económicos y sociales que puede tener unos aranceles de esa cota, de esa cuantía, porque es una cosa muy loca, insisto, de verdad. Sabemos que Donald Trump hace cosas muy alocadas, pero quizás simplemente es una persona muy inteligente que está utilizando a muerte esta política de negociación, aunque sea ex post, porque pone el arancel y luego negocia, que así tiene mucho mayor poder. Porque más allá de lo que hayáis escuchado por ahí, México y Canadá saldrían perdiendo muchísimo con este tipo de aranceles, mucho más de lo que saldría perdiendo Estados Unidos, que sí que perdería, pero no tanto como Canadá y México. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Fijaos, aquí tenéis la noticia, ¿no? Este sábado Trump firma orden, ya una orden, no es una amenaza, no es una declaración, no, es una orden de verdad que impone aranceles a México, Canadá y China, del 25% a los dos primeros, ¿eh? ¿Cuánto es un 25%? Vamos a los datos. O sea, no teníamos un arancel del 25% en Estados Unidos desde el año 1900, ¿vale? 1900 poco, principio del siglo XX, porque fijaos que toda la evolución posterior fue, exceptuando los años 20 y 30, que fueron también característicos de una guerra arancelaria, pues no se habían visto tan elevados. Fijaos, al 20% llegaron en 1930 y poco, pero desde entonces el nivel promedio de los aranceles ha estado por debajo del 5%, actualmente en torno al 2 y pico por ciento, ¿no? Para algunos productos muy determinados, etcétera, etcétera. Entonces, ponerle un arancel del 25% a Canadá y México es una locura. Sobre todo es un salto gigantesco que encarecería todos los productos que llegan a Estados Unidos desde esos dos países, Canadá y México, en un 25% como poco. Como poco, porque algunos productos, como veremos luego, entran y salen en el mismo proceso productivo, porque a lo mejor es un insumo que entra, se ensambla, se elabora, luego vuelve a salir y luego vuelve a entrar. Entonces, cuando vuelve a entrar otro 25%, eso es lo que dicta la orden firmada por Donald Trump, ¿vale? Entonces, cuidado que hay productos que entran y salen hasta 10 veces de un país, de México a Estados Unidos. Y entonces eso supondría un encarecimiento muy, muy importante de los productos. ¿Qué es lo que hizo el presidente de Canadá nada más enterarse? O sea, yo creo que aquí un poco se vino arriba, le dio un calentón y dijo, pues nosotros también vamos a poner un arancel de 25% a todos los productos de Estados Unidos. Eso sí, en fases, porque dice primero una cantidad de dinero y luego otra y tal. Aún así, es una locura. Una locura absoluta que yo no sé muy bien en qué está pensando este hombre, el presidente de Canadá. Porque no es lo mismo ser Estados Unidos, que es una economía gigantesca, y poner un arancel a los países de al lado, que sí, que insisto, que tiene graves consecuencias, a que seas Canadá y que tu principal socio comercial, que es Estados Unidos, ¿vale?, le pongas un arancel del 25%. O sea, es una locura que le pasa mucho mayor factura a Canadá. Fijaos, en China han sido mucho más inteligentes. En China, que ya sufrieron aranceles en el año 2018, dijeron,
por parte de Estados Unidos, dijeron, de Donald Trump también, luego de Joe Biden, pero bueno, ya desde ese momento dijeron, nosotros no vamos a responder con aranceles, no es la misma cuantía ni los mismos productos, simplemente dejamos que nuestra moneda por tipo de cambio nominal se acabe estabilizando y nos volvemos más competitivos debido a esos aranceles, y ya hacemos nuestros negocios de otra forma con otros países, etcétera, etcétera, y no se cierran al mercado de Estados Unidos, que es gigantesco, ¿vale? Que es una cantidad de demanda tremenda. Y ahora China lo que ha hecho después de este anuncio del 10% añadido ha sido, voy a la Organización Mundial del Comercio, como un organismo que vela por los intereses del libre mercado, a quejarme allí a ver si puedo cambiar la situación, ¿vale? Entonces eso de China me parece mucho más inteligente que lo que ha hecho Canadá. Y también inteligente lo que ha hecho la presidenta de México, por supuesto, que sí, en un primer momento dijo, tenemos nuestro plan B y vamos a reaccionar con medidas arancelarias y no arancelarias, pero no anunciaron ninguna. Importante, fijaos la diferencia. Canadá directamente dijeron 25% de esta cantidad durante este tiempo, ¿vale? Todo muy detallado. En cambio, la presidenta de México dijo, tenemos nuestro plan B y no lo detallamos y vamos a negociar con Donald Trump. Mucho más inteligente que lo que ha hecho Canadá, ¿eh? De hecho, hemos conocido hace muy poquito tiempo que Claudia Sheinbaum se ha salido con la suya y ha logrado revertir, aunque sea pausar durante un mes, esos aranceles del 25% de Estados Unidos. Fijaos aquí, ¿no? Os leo literalmente su tweet. Sostuvimos una buena conversación con el presidente Trump con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía. Llegamos a una serie de acuerdos. 1. México reforzará la frontera norte-sur con 10.000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata para evitar el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, en particular fentanilo. Ya sabéis que una de tantas excusas de Donald Trump para defender los aranceles es que hay problemas con que llegue mucho fentanilo por parte del narcotráfico de México, ¿no? Que luego eso no se sostiene con lo de Canadá y por eso vemos que hay tantas contradicciones. Pero esa sería la victoria de Donald Trump, entre comillas, frente a la negociación con Claudia Sheinbaum, ¿no? Luego dice, punto 2. Estados Unidos se compromete a trabajar para evitar el tráfico de armas de alto poder a México. Esto suena muy bien, Claudia Sheinbaum ya lo dijo, a ver, que es que los narcotraficantes de México tienen armas que solo vende el ejército de Estados Unidos, que solo se pueden vender allí porque son de la alta potencia, creo que se llama a ese tipo de armas, ¿no? Entonces aquí Claudia Sheinbaum le ha arañado esto, que puede ponerse como una victoria, pero entender que la redacción es Estados Unidos se compromete a trabajar, ¿vale? Eso, cuidado que yo me puedo comprometer a algo y luego no hacer nada. Y de hecho he visto ahora mismo el tweet de Donald Trump y no dice absolutamente nada de la supuesta conquista de Claudia Sheinbaum, ¿no? Así que desde mi punto de vista esto parece que ha sido más una victoria de Donald Trump que de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, eso en cualquier caso es debatible. Punto 3. Nuestros equipos empezarán a trabajar hoy mismo en dos vertientes, seguridad y comercio. Punto 4. Se ponen en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora. Esta es la super victoria de México frente a Estados Unidos, que veremos a ver en qué queda la cosa, porque en teoría esto vamos a pausar durante un mes y luego vamos a ver qué hacemos a continuación. Bueno, pues se verá, pero desde luego está manteniendo aquí en un vilo tremendo, una incertidumbre tremenda. ¿Por qué digo yo que México y Canadá saldrían perdiendo tanto? Mucho más que Estados Unidos. Por este mapa, este gráfico, esta infografía, donde podéis ver el tamaño de las economías en Producto Interior Bruto. Un indicador muy cuestionable, pero oye, de grosso modo sirve. ¿Dónde está Estados Unidos? Ahí, esa pelota gigantesca de América del Norte. Os voy a hacer zoom para que podáis ver dónde está México y Canadá. O sea, México y Canadá, dos economías muy importantes a nivel mundial, son una caquita al lado de Estados Unidos. Eso es así, en términos de dimensión, ¿vale? Estados Unidos es gigantesco por población, por extensión, por desarrollo económico. Entonces, si Estados Unidos le pone un arancel, aunque sea muy elevado, a México y a Canadá, pues sufre, pero tiene un montón más de socios con los que poder hacer negocio, tiene también su propio mercado local, pero ¿qué hacen México y Canadá cuando sus principales socios son Estados Unidos? Sobre todo en el caso de Canadá, porque México sí que se orienta más hacia Latinoamérica, hacia China y tal, pero Canadá, es que poner un arancel a Estados Unidos es dispararse en el pie, mucho más que lo que hace Donald Trump. De verdad, que es que esto es irrefutable lo que estoy diciendo. Por si alguien quiere bajar al detalle, hay muchos papers tratando de cuantificar cuál podría ser el impacto económico en Producto Interior Bruto y en empleo de una guerra arancelaria. Fijaos, guerra arancelaria. Suponemos que todo el mundo empieza a poner aranceles del 25%, del 30%, etcétera, etcétera. Vemos que de media todo el mundo perdería un 2,47% aproximadamente de Producto Interior Bruto. Bien, pero no le ocurre lo mismo a todos los países. De hecho, Canadá y México, si lo buscáis en esta tabla, yo os dejaré el link al estudio revisado por PAR, es una revista prestigiosa para que podáis ojearlo.
es de la media, ¿no? México y Canadá pierden más o menos como la media. Pero Estados Unidos, ahí lo he subrayado, 0,76%. O sea que Estados Unidos perdería, claro que sí, pero muchísimo menos que otras economías que son más pequeñas, que dependen más del mercado de Estados Unidos que Estados Unidos del mercado de esas economías pequeñas, ¿vale? Aquí lo podéis ver de otra forma, ¿no? Pues bueno, en este caso, no refiriéndome a Producto Interior Bruto, sino a las importaciones de bienes de los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, quiere poner o pone aranceles a México, a China y a Canadá? Porque son sus tres principales socios a los que les compra productos, ¿vale? Aquí lo veis, México número 1, China número 2 y Canadá número 3. Y luego, bastante más atrás, está Alemania, Japón, Corea del Sur, Vietnam y Taiwán. Y luego ya el resto del mundo, ¿vale? Entonces, ya Donald Trump ha dicho que va a continuar con los aranceles, pues los siguientes serían eso, según su lógica, sería Alemania, Japón, Alemania sería la eurozona porque tiene una política aduanera común, ¿vale? Corea del Sur, Vietnam y Taiwán. Sería lo siguiente. Esas son las importaciones. Pero no solo importan las importaciones, valga la redundancia, sino que importan también las exportaciones. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Trump lo que le preocupa no es comprar productos en otro país, sino que no le vendan lo mismo y entonces tú salgas perdiendo, porque estás comprándole más productos a tu socio comercial del que tú les vendes. Entonces eso se llama déficit comercial, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Podéis ver aquí en este gráfico que sí, las importaciones de China y de México son enormes, pero cuidado que Estados Unidos exporta mucho a México, mucho más de lo que exporta a China, ahí lo podéis ver, y mucho más a Canadá. Entonces, si nosotros calculamos ese déficit comercial, el mayor con mucha diferencia es el de China. Ese es el que más daño le hace desde el punto de vista de Donald Trump. El siguiente es el de México. Y luego Canadá, es que apenas le hace daño en términos de déficit comercial. Por eso podríamos sospechar que hay algo más con el tema de Canadá. Y esto es algo que están señalando mucha gente y el mismo Donald Trump lo ha puesto en un tweet que ahora os voy a traer. Pero aquí tenéis el gráfico de ese saldo comercial. He traído de saldo por cuenta corriente, que es parecido, nos sirve para hacernos una idea, ¿vale? Fijaos que Estados Unidos tiene déficit por cuenta corriente con respecto a todas las zonas del mundo, exceptuando la eurozona, sin contar Alemania, que sería esa barra morada que veis ahí por encima de cero. Fijaos que China es lo rojo, o sea, un déficit comercial tremendo de la leche, que eso no quiere decir que sea bueno o malo, ¿eh? Se da para otro debate. Pero bueno, la clave es desde los postulados de Donald Trump, esto sería malísimo. Lo siguiente es México, ahí lo tenéis, la barra azul, y luego Canadá, la barra amarilla, que nunca ha tenido déficit comercial con Canadá, muy poquito tiempo y muy poco, y a veces ha tenido superávit, ¿vale? O sea que, ¿por qué demonios le pone aranceles a Canadá? No se entiende más allá de lo que vamos a mostrar ahora con el tuit de Donald Trump, ¿no? Pero fijaos que tenemos, ya por terminar con la lectura del gráfico, Alemania, Japón, y luego el resto seguirían los siguientes, ¿no? Os voy a leer el tuit de Donald Trump, de ayer o de antes de ayer. Dice, el lobby arancelario encabezado por el globalista y siempre equivocado Wall Street Journal, bueno, esto lo dice porque el Wall Street Journal acabó haciendo un editorial poniendo a parir a Donald Trump diciendo, este hombre no es liberal, es todo lo contrario, una locura, quiere volver al siglo, a hace 2 siglos, ¿vale? Dice, el globalista y siempre equivocado Wall Street Journal está trabajando duro para justificar que países como Canadá, México, China y muchos otros, para nombrarlos, continúen con la estafa que lleva décadas en Estados Unidos, tanto en lo que respecta al comercio como al crimen y a las drogas venenosas que se les permite fluir libremente a Estados Unidos. Esos días terminaron. Estados Unidos tiene grandes déficits con Canadá, México y China, y casi todos los países. Debe 36 billones de dólares y ya no vamos a ser el país estúpido. Fabrique su producto en Estados Unidos y no habrá aranceles. ¿Por qué Estados Unidos debería perder billones de dólares en subsidiar a otros países? ¿Y por qué estos otros países deberían pagar una pequeña fracción del costo de lo que los ciudadanos estadounidenses pagan por medicamentos y productos farmacéuticos, por ejemplo? Por la cara a eso, ¿vale? Porque si tienen un problema de precio elevado en los fármacos, no es por culpa del comercio precisamente, sino de su sistema oligopólico. Pero bueno, dice, esta será la edad de oro de Estados Unidos. ¿Habrá algún dolor? Sí, tal vez. Y tal vez no, pero haremos que Estados Unidos sea grande otra vez y vale la pena el precio que haya que pagar. Somos un país que ahora se gestiona con sentido común y los resultados serán espectaculares. Aquí parece que va con todo, ¿verdad? No parece que esto sea un arma de negociación, o a lo mejor es un arma de negociación increíblemente buena, ¿no? En el sentido en el que es muy verosímil y nos está engañando a todos. Pero fijaos que comenta luego con respecto a Canadá, que ya os he dicho, aquí se está quejando, mucho déficit, no sé qué, enviamos dinero al exterior, no sé qué, envían dólares, por cierto, que lo pueden crear a libre voluntad y sin ningún tipo de límite, pero ya os digo que ese es otro debate. La clave es, envían dinero a todos los países, a Canadá no, a Canadá muy poco, por lo que hemos visto en el gráfico. Entonces, él dice,
Pagamos cientos de miles de millones de dólares para subvencionar a Canadá. Se lo inventa. Eso es mentira. ¿Habéis visto los gráficos conmigo? Es mentira. ¿Por qué? No hay ninguna razón. No necesitamos nada de lo que ellos tienen. Tenemos energía ilimitada. Deberíamos fabricar nuestros propios coches y tenemos más madera de la que jamás podremos utilizar. Sin este subsidio masivo, Canadá deja de existir como país viable. Duro, pero cierto. Se lo inventa, ¿no? Por lo tanto, Canadá debería convertirse en nuestro querido estado número 51. Impuestos mucho más bajos y una protección militar mucho mejor para el pueblo de Canadá. Y sin aranceles. Entonces aquí parece que está buscando Donald Trump otra cosa. Esto ya no sé si es un arma de negociación, no lo parece. Es que de verdad quiere conseguir la anexión de Canadá o ir avanzando en ese horizonte. Yo qué sé. La verdad es que es muy difícil saber en qué es lo que está pensando Donald Trump. Pero está un poco ido de la cabeza. Esto ya hasta la gente más cercana a él lo están diciendo porque se le está yendo de verdad con esto de los aranceles y de anexionarse países. Una locura. Entonces, fijaos. Aquí tenéis un gráfico muy chulo en el que se ve qué es lo que cree los Estados Unidos, o los estadounidenses mejor dicho, que compran el petróleo. ¿De dónde viene el petróleo que compran? Y la mayor parte se cree que viene de Oriente Medio y que luego está Canadá ahí, simplemente sería como un torno a un 22%. La realidad es que Estados Unidos, el 60 y pico por ciento de todo el petróleo que compra en el extranjero, se lo compra a Canadá. ¿Vale? O sea que por eso, entre otras cosas, no ha sido un impuesto del 25%. Al petróleo y al hidrocarburo de Canadá, sino un 10%, porque Estados Unidos, Donald Trump sabe perfectamente que ese petróleo lo necesita de alguna forma y no puede aumentarle un arancel porque entonces se te dispara el precio de la energía encima es un input para un montón de procesos productivos, si no todos, y entonces se te disparan todos los precios y eso sí que te genera inflación, porque a lo mejor poner un arancel hay un salto en los precios, pero si tú lo que haces es poner un arancel sobre la energía que se utiliza para un montón de cosas, ya eso sí que puede ser inflación como ocurrió a partir del año 2021, ¿no? Entonces, fijaos aquí que tenéis el saldo por cuenta corriente, lo mismo que antes hemos mostrado, pero aquí el total distinguiendo entre productos energéticos y no energéticos. Bueno, concretamente el petróleo. Y ahí podéis ver, Estados Unidos siempre ha sido dependiente del petróleo que necesitaba comprar en el extranjero, pero desde el año 2019 ya no, porque ha logrado autonomía e independencia energética gracias a la fracturación hidráulica, el fracking. Entonces se siente más envalentonado Donald Trump a decir, pues ya está, pues como tenemos petróleo para nosotros no nos hace falta comprar fuera. Pero cuidado porque sigue comprando petróleo a otros países y si de pronto eso se te encarece o se te va al garete, ya no serías autónomamente suficiente, ¿vale? Porque es que estás tirando de eso, de ello, ¿no? De esas importaciones para hacerlo. Entonces simplemente como comentario al margen. Vamos ahora a hablar de los efectos que tienen los aranceles, de los efectos que puede tener en Estados Unidos concretamente para centrarlo en el país que está poniendo aranceles ahora mismo, que ha iniciado esta guerra arancelaria, guerra comercial. Uno, como os he dicho, salto en los precios de los productos importados. Tú tienes que importar un tomate y ahora el 25% lo tienes que pagar añadido al precio. Seguramente el precio se va a disparar un 25% o algo similar. Si pasa directamente de México a Estados Unidos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que puede provocar esto? Uno, que los estadounidenses se vuelvan más pobres, digan, bueno, ya no voy a seguir comprando ese tomate, y aunque tenga que pagar más. Dos, que dejen de comprar el producto que se ha encarecido y en vez de comprarlo en México, lo compren a otro sitio, ya sea dentro de Estados Unidos, si hay, o de otros países. Y tres, puede que el hecho de comprar a otros competidores que no ofrecen tan buena calidad, pues el servicio o el producto sea peor, ¿no? El que esté comprando. Entonces ese es el primer efecto que tienen los aranceles, está absolutamente estudiado, ¿vale? Creo que nadie puede negar esto. ¿Cuáles son los productos que más importa a Estados Unidos de México y de Canadá? Aquí lo tenéis, ¿no? Petróleo, como ya hemos comentado, por valor en dólares, valores absolutos, camiones ligeros, coches, partes de vehículos, camiones pesados, ordenadores, y luego por valor de peso sobre las importaciones, ganado, tomates, el aceite de canola, ahí esto de no sé muy bien qué, tablero de partículas, no sé si es tarjeta gráfica o algo así. Y luego, de nuevo, otra vez, coches y camiones ligeros, ¿vale? Entonces, esos productos se encarecerían. Como mínimo, un 20 y pico %, ¿no? Como estoy diciendo, a no ser que los empresarios dijeran, no, me lo voy a comer yo con patata, que eso desde luego no suele ocurrir y no es lo que podríamos esperar, ¿no? Como digo, esto está absolutamente estudiado, dejo aquí un estudio por si queréis ver qué es lo que ocurrió en el año 2018 cuando Donald Trump puso un arancel a las lavadoras
de China. Que así como hoy, si lo habéis olvidado, en el año 2018 Donald Trump puso un arancel a las lavadoras chinas, ¿vale? Bueno, pues su precio aumentó para los estadounidenses en un 12%. Y en este estudio no se habla ni de la calidad ni nada. Solo se habla de que también las secadoras, que van de la mano, la gente compra, son productos complementarios, como se llama en economía, compras un producto y sueles comprar el otro, pues también se encarecieron, ¿vale? Entonces, esto está más que estudiado y no hay ningún tipo de conflicto aquí, ¿no? No hay ningún tipo de debate. Fijaos, ¿cuáles son las verduras y las frutas que más compran los Estados Unidos a México y a Canadá? Aunque ya sabéis que de momento está pausado los aranceles en un mes a los de México, ¿no? Ahí tenéis frambuesa, papaya, limas, pepinos, tenéis ahí un montón más de frutas y de verduras, los tomates también al final. Bueno, pues esto es algo que consumen mucho los estadounidenses, fijaos, casi el 100% en algunos casos, casi el, no sé, 80% se lo compran a México y Canadá. ¿Qué pasaría? Pues que se lo comprarían a ellos más caro porque no tienen mucha más variedad. Y también si alguien está pensando, bueno, pues enlazarían con nuevas fórmulas logísticas, canales logísticos para llegar a otros países. Eso tarda tiempo, no te puedes poner a comprar tomate ahora de otro sitio del mundo de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, lo más probable es que hubiese un salto en los precios muy importante, ¿no? Segundo impacto. Esto, que estamos hablando de un incremento en los precios, afectaría más a las rentas bajas. A ver, esto es una obviedad, es algo de perogrullo, pero vamos con los datos. Resulta que de toda la renta que tienen los más pobres, dedican una parte muy importante a comprar este tipo de productos, ¿vale? Productos no perecederos, que suelen ser importados, como fruta, verdura, lo que estamos viendo. Ahí lo tenéis. O sea, las rentas más bajas, el 20% más pobre de Estados Unidos, sí, esos son datos para Estados Unidos, el 60 y pico % lo dedica a este tipo de productos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con los más ricos? El 20% más rico consume, o sea, dedica mucho menos renta a este tipo de compra. A menos de un 20%. Entonces, ¿se encarece eso? Bueno, pues los ricos tendrían margen de sobra porque tienen mucha más renta, pero los pobres no, ¿vale? Entonces, los aranceles son impuestos regresivos por su propia naturaleza, porque gravan el consumo. Ya sabemos, el IVA es regresivo, pues lo mismo pasa con los aranceles, porque graban el consumo. Donald Trump ha dicho en más de una ocasión que quiere sustituir todos los impuestos sobre los beneficios empresariales por aranceles. Bueno, eso sería convertir el sistema fiscal en súper injusto, súper regresivo, porque los empresarios, los ricos, no pagarían tantos impuestos y si los pagarían los proporcionalmente más los que tienen menos renta, ¿vale? Así que poner un 25% por la cara a todos los productos es absolutamente regresivo, incrementaría muchísimo la desigualdad. Así que veremos a ver qué pasa. Tercer efecto. Se rompen las cadenas de producción. Esto es lo que he comentado ya un poco antes. O sea, si el producto se hace como el tomate en México y se vende a Estados Unidos, pues bueno, un 25% que se te encarece. Pero ¿qué pasa si es un componente electrónico que necesita ir a Estados Unidos, luego volver a México, luego volver a Estados Unidos, así varias veces? Pues aumentaría mucho más de un 25%. Aparte de que, claro, si ya no le sale tan rentable, diría, oye, voy a alterar mi circuito productivo y eso generaría cuellos de botella, inflación simplemente por eso, como ocurrió en el año 2021 después de la pandemia, ¿vale? Que costaba mucho arrancar la maquinaria mundial, en fin. Fijaos que no es un tema solo de que aumenten los precios de los productos porque han entrado varias veces en tu frontera, sino que luego van a salir porque tú estás en buena medida comprando productos de fuera, que son inputs para elaborarlos, procesarlos y luego venderlos fuera, ¿no? El típico ejemplo, partes de un vehículo, ¿no? Las compras fuera, ensamblas el vehículo y luego los vendes. ¿Qué pasa? Que si te ha salido más caro, pues el volante, la carrocería, todo lo que nos podamos imaginar de un coche sale más caro, pues entonces el coche final saldrá más caro. El coche de Estados Unidos, ¿vale? O sea que los productos que quiera vender Estados Unidos en el extranjero también serían más caros, menos competitivos. Por eso sufriría también Estados Unidos con este tipo de política. Aquí os traigo un ejemplo que ha sido muy viralizado en las redes sociales y es simplemente para un caso de asientos de un vehículo, de un coche, ¿vale? Aquí tenéis el proceso de la cadena productiva. Primero, una empresa en Michigan compra un circuito, un condensador, ¿vale? Se lo lleva luego a Colorado, que lo han comprado de Asia, por cierto. Y luego, ¿qué pasa? Que eso se lleva a Ciudad Juárez, en México, donde se ensambla en una tarjeta gráfica o de circuito, como se llame eso. Luego el circuito es llevado a El Paso, a Texas. Vuelve a entrar a Estados Unidos por cuestiones
formales y legales de importación. Luego vuelve a pasar a México para que vaya a, en este caso, Matamoros, ¿no? La zona de Matamoros, donde hay una empresa que va a ensamblar eso y va a utilizar un nuevo aparato que se va a utilizar para luego el asiento del conductor, ¿no? Y eso luego se lleva, entra de nuevo a Estados Unidos, incluso puede llegar a Canadá, ¿vale? Porque hay otras empresas ahí como en Ontario, donde se ensambla para terminar con ese asiento y ya por fin el asiento lo llevas a una empresa que vaya a ensamblar el coche y el coche se vende, ¿vale? O sea, fijaos, aquí ha habido 5 pasos en los que se ha cambiado de país y si tú pones un arancel a cada uno de esos, pues se te podría incrementar el precio en el doble. No solo un 25%, sino un 25%, más un 25% de otra parte, un 25% de otra parte. En fin, como veis, una locura, algo que no está pensado para estos tiempos de globalización en el que las cadenas de producción están muy desbrozadas por ahí, ¿no? Las empresas han dicho, ¿dónde me sale más barato hacer esto? Pues allí me voy a hacer esto y allí lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es solo un ejemplo, hay muchísimos más, ¿no? Aquí tenéis el impacto. ¿Cuáles son los estados de Estados Unidos que más comercian con México, con Canadá y con China? Aquí lo tenéis, con muchísima diferencia. Missouri es, ¿no? No, bueno, no. Ese estado de ahí, que creo que es Missouri. Luego está el de Texas, que lo veis al sur, ¿vale? Y Illinois. Tenéis otro también que tiene más de un 13,5%, ¿vale? El de que yo he llamado Missouri, que no sé exactamente si es ese, es más de un 25%, ¿vale? Luego Texas, más de un 15%, y el de Illinois, un 13%. Como veis, las zonas que están más cerca de los países afectados, bueno, mejor dicho, los países vecinos, los que están al lado, pues son los que más intercambios comerciales tienen. Habría otros estados que sufrirían menos el impacto de estos aranceles. Y luego, fijaos que aquí tenemos, por ejemplo, toda esta industria estadounidense que utiliza inputs mexicanos, ¿vale? Aquí lo tenéis. O sea, el total resulta que es la línea amarilla que está por encima del 30, 40, no sé, casi en el 50%. Bueno, en Michigan, me acaban de decir por aquí que es Michigan, pues eso, perdón, sería el estado de Michigan que tiene más de un 25% por su cercanía a Canadá, ¿vale? Entonces, fijaos que todas esas líneas que estoy viendo ahí son para cada uno de esos sectores, ¿vale? Uno el de vehículo de motor, otro de partes de motor de vehículo, otro de cosas para casa, otro de semiconductores, otro de ordenadores, ¿vale? El total, como digo, casi 50%. O sea, esto sería un impacto tremendo para las exportaciones de Estados Unidos, ¿vale? Porque Estados Unidos exporta productos que se preparan en México o con productos de México, que estarían grabados con ese arancel, ¿no? Y aquí podéis ver un poquito lo mismo, pero con el triangulación con China, ¿vale? De China llega muchos productos, en México se ensamblan y tal. Bueno, pues lo mismo un poco, pero encima con productos que vendrían de China, que también sufrirían un arancel añadido del 10%. Y ahora, para ir terminando, este tipo de impactos obviamente afectarían a México y Canadá mucho más de lo que afectaría a Estados Unidos, pero oye, si en realidad el supuesto objetivo de Estados Unidos, de Donald Trump, es que no haya tanta inmigración desde México, si tú le haces daño a la economía mexicana y por lo tanto sufre el pueblo mexicano, no estás logrando precisamente generar una presión para que los mexicanos quieran irse a Estados Unidos, porque Donald Trump dice, no, que vengan las empresas, ya, pero es que también los mexicanos, si se están muriendo de hambre, es normal que quieran ir a otra zona más rica a trabajar, ¿no? Así que si tú empobreces México, en vez de darle posibilidades y recursos para que puedan los mexicanos trabajar ahí, al final, al cabo, lo que estás haciendo es empujarlos a que vayan a tu país. Eso como pregunta, o sea, es algo totalmente incoherente. Y por último, o sea, en esta batalla geopolítica de Estados Unidos con China, que es su adversario por excelencia, para poder competir con China, que es una economía gigantesca, creciendo en unos niveles increíbles, necesitas a tus aliados como México y como Canadá, no atacarles y desgastarles con aranceles, ¿vale? Entonces, de nuevo, en términos geopolíticos es una estupidez supina, no solo en términos económicos, y fijaos que los impactos que ya hemos ido viendo, que claro, hoy ya ha sido una montaña rusa. Nos hemos levantado hoy con que los mercados asiáticos y europeos estaban en rojo, el euro volvía a marcar mínimos, el dólar se apreciaba muchísimo, el estadounidense, el canadiense caía a su nivel más bajo desde el año 2003, que se dice pronto, 2003, ha pasado tiempo, el peso mexicano cayó un 2%, las criptomonedas se hundían hasta un 20%, sobre todo la de Ethereum, que ha caído más de un 16%,
Y todo eso se ha amortiguado con el anuncio de Claudia Sheinbaum. Aquí podéis ver que el dólar, que se había apreciado mucho, claro, pensadlo, ¿no? Si Estados Unidos pone aranceles, significa que va a comprar menos cosas fuera y venderá más o menos lo mismo, en teoría. Así que los mercados dicen, pues el dólar se va a apreciar, porque ya no hará falta tantas monedas extranjeras y la gente comprará más productos de Estados Unidos. Es una suposición, ¿no? Se disparó muchísimo al principio del día de hoy, después del fin de semana, y luego ha ido cayendo y con el anuncio de Sheinbaum ha caído, pero sigue bastante por encima de como estaba antes, ¿vale? Entonces, un dólar apreciado, que eso fastidia mucho a las economías subordinadas al dólar, entre ellas México, aunque no tanto, pero sobre todo algunas de Latinoamérica como Argentina, por ejemplo, ¿no? Aquí tenéis la caída de todas las criptomonedas, ¿no? El Bitcoin más de un 8%, Ethereum he dicho 14, pero es casi un 18%. Y aquí tenéis que después del anuncio, esto es la evolución del Bitcoin, pues después de caer un montón, de ciento y pico mil dólares hasta 90 y pocos mil dólares, pues se ha vuelto a recuperar, ¿no? Así que estaremos, bueno, también los bonos públicos de Estados Unidos en sus diferentes modalidades, plazo y vencimiento ha aumentado también, ¿vale? Porque ha sido como una especie de lunes negro y veremos a ver en qué queda la cosa. Si esto es simplemente una estrategia de negociación de Donald Trump para lograr cosas, lo que sea, anexionarse a Canadá, acabar con el tráfico de fentanilo, lo que sea, o si de verdad Donald Trump se le ha ido la olla y quiere empezar de verdad una guerra arancelaria que sabemos que generaría muchísimo dolor. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.